Aquí le encargan a Proinversión, pero Proinversión no está de acuerdo, para empezar, ¿no? Ellos están en contra, de que le están encargando a alguien que está en contra, porque dice que aquí puede haber una iniciativa de gasto y finalmente puede terminar en manos privadas. No estamos hablando tampoco de sitios remotos, estas cosas pueden pasar en las cercanías. El año pasado una empresa quería hacer una marina en la Costa Verde, en la playa Los Yuyos de Barranco. Y podría acogerse de esto y ampliar, y adquirir una serie de derechos privados sobre áreas de uso público. A mí lo que me preocupa es la compatibilidad que puede haber entre las áreas de uso público, que son intangibles, con áreas en las cuales se pueda otorgar derechos privados, estén en el mar, en el río o en la orilla del mar. Entonces, creo que no está suficientemente claro, señor presidente. No estoy opuesto a los mecanismos de inversión de ninguna manera, ni a la isla Fiji, ni no sé dónde, me parece muy interesante. Estamos en el Perú. Entonces, en el Perú, lo que queremos, señor presidente, es que se hagan las cosas bien. Si hay un terreno abonado al mar, ¿cuál es el procedimiento para adjudicar ese terreno de quién? ¿Está claro? No sé si está claro. De repente hay alguna otra norma, pero por lo menos yo en esto no lo veo claro. O sea, es más, hasta en las iniciativas privadas, el mecanismo es así. Se presenta la iniciativa, se aprueba y después se licita. Y tiene participación el autor de la iniciativa, con cierta preferencia en igualdad de condiciones, pero no es el único. Entonces, ¿esas cosas están claras acá? Me parece que no. Me gustaría que me lo... Estoy haciendo preguntas, no con el ánimo obstruccionista como alguna persona pueda creer, sino simplemente porque me parece de derecho lógico poder... Y además, a la luz de lo que hemos visto, yo soy barranquino, he sido alcalde de Barranco, no puedo aceptar que la playa Los Yuyos termine en un derecho privado. ¿Por qué? Porque ¿acaso hace pocos años no se quiso tomar parte de la bahía de Ancón para hacer un puerto? ¿Recuerda usted? Oye, ¿y tan fácil podemos dar concesiones de ese tipo? No. Entonces, es que eso no era área protegida, por lo menos en ese momento, pues, ¿no? Y lo mismo se ha querido hacer en otros lugares. Entonces hay que tener mucha prudencia en estas cosas, ¿no? No es solamente dar por dar, ¿no? Yo no soy enemigo de ninguna inversión privada y lo sabe todo el mundo, pero creo que hay que hacerlos apropiadamente, ¿no? Saludo la iniciativa, pero creo que merece todavía afinamientos en cuanto a sus mecanismos de distribución, de adjudicación, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, congresista del Castillo. Tiene la palabra el congresista Reategui. Habíamos pensado que el debate estaba agotado, pero aparentemente no está agotado. Sí, justamente, presidente, en las mismas interrogantes que hizo el congresista del Castillo han sido absueltas en el debate que él no asistió. Pero igual vamos a volver a repetirlo, ¿no? Para mayor amplitud y conocimiento del congresista del Castillo. Ya. Actualmente no existe una correlación legal entre el decreto 1147 y el decreto 1224. El decreto ley 1147, decreto legislativo, regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en la competencia de Autoridad Marítima Nacional, Dirección General Carretera y Guardacostas. En el artículo 11, numeral 5, dice, son funciones de la Autoridad Marítima Nacional, dice, otorgar a las personas nacionales, naturales o jurídicas derechos de uso del área acuática, previa opinión favorable de la Superintendencia de Bienes Estatales y en coordinación con los sectores involucrados a través de autorizaciones temporales hasta por 30 años. Plazo que podrá ser renovado afectando la desafectación de dichas áreas por razones de interés nacional determinadas por una norma específica del sector competente. Asimismo, administrar el catastro único de dichas áreas acuáticas sin perjuicio de las competencias de otros sectores. El reglamento del decreto legislativo 1147 y el decreto supremo 015-2015 dice, de conformidad con el artículo primero y el artículo número 145, la Autoridad Marítima Nacional ejerce la administración de las áreas acuáticas. Son susceptibles de afectarse como áreas acuáticas mediante otorgamiento de derechos de uso para las actividades mencionadas en el artículo siguiente del reglamento, las siguientes: los terrenos ganados a causas naturales o artificiales al mar, ríos y lagos. Existe en la
en la legislación. Existe. Entonces, el decreto normativo número 1224, decreto legislativo, marco de promoción de la inversión privada y mediante acuerdos públicos y privados y protección en activos, dice lo siguiente, en el artículo 31. Dice, los ministerios, gobiernos regionales y locales promueven la inversión privada sobre activos de su titularidad a través del organismo promotor de la inversión privada respecto bajo los siguientes esquemas. A. Disposición de activos, que incluye la transferencia total o parcial, incluso mediante la permuta de los bienes inmuebles. Contrato de cesión en uso, arrendamiento, usufructo, superficie u otras modalidades permitidas por ley. Dice, y aquí hay una nota en mi exposición que dice, las asociaciones públicas y privadas existe de por medio la provisión de infraestructura pública, de servicios públicos, de servicios vinculados a estos, así como de proyectos de investigación aplicada y innovación tecnológica a los que existe una distribución de riesgos entre el Estado y el privado. En un proyecto en activo, el inversionista es quien asume todos los riesgos, dado que busca la explotación de un activo normalmente a base de un interés comercial o negocio. Entonces, la modificación del reglamento, del decreto de ley 1224, decreto supremo 068-2017, Economía y Finanzas, dice, proyectos en activos, define, en anexo, define, concordialmente, define, dice, proyectos son los proyectos de inversión mediante los cuales el Estado promueve la inversión privada en activos de su titularidad, presentes o futuros, dice, presentes o futuros, bajo la disposición de estos, lo cual incluye la transferencia total o parcial, incluso mediante la permuta de los bienes inmuebles y bajo contrato de cesión en uso, arrendamiento, usufructo, superficie u otras modalidades permitidas por ley. Dentro de los activos futuros están considerados, por si acaso, los terrenos ganados al mar, los ríos, lagos, lagunas, por causas naturales o artificiales. Así lo dice la ley. Entonces, dicho de otra manera, acá la autoridad marítima permite el uso de los tierras ganadas al mar hasta por 30 años, versus el plazo del desarrollo de las asociaciones públicas y privadas se fija en el contrato y no excede los 60 años. Por un lado te dicen que sí puedo 30 y por el otro luego que puedo 60. Entonces, este proyecto en activos de propiedad del terreno, decreto privado, decreto del sector privado, decreto ley 1224. Sin embargo, incluso en la ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, artículo 23, dice, los predios que no se encuentran inscritos en los registros de predios y que no constituyen propiedad de particulares ni de comunidades campesinas y nativos son de dominio del Estado, cuya inmatriculación compete a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en las zonas en que se haya efectuado transferencia de competencias a los gobiernos regionales sin perjuicio de las competencias legalmente reconocidas por el Marco General e Inmuebles del 14 de julio de 2014, página 16, norma especial sobre entidades y las funciones y atribuciones entre el sector del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Entonces, ¿cómo hacer compatible? Que lo que nosotros es cómo hacer compatibles. Y ahí está, puedo mirar usted en el ECRA, que la Autoridad Marítima Nacional norma en lo técnico, operativo, administrativo, en todo asunto vinculado a las actividades que se realizan en el medio acuático o franja ribereña. Que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales tenga competencia en lo técnico, operativo y administrativo sobre la construcción, modificación, inspección y certificación de obras en tierras ganadas al mar. Entonces ahí incluso hay un reglamento de acondicionamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible. Ese es el Decreto Supremo 022-2016 de vivienda. ¿Qué dice vivienda? En el artículo 82 dice lo siguiente: conformación horizontal del componente físico-espacial. Dice, la conformación horizontal del componente físico-espacial para efectos de la planificación urbana es la siguiente. 82.1, área urbana. Define
área ubicado dentro de, de una jurisdicción municipal destinado a estos usos urbanos. Está constituida por áreas ocupadas con asignación de usos, actividades, con dotación de servicios o instalaciones urbanas, así como por áreas ocupadas con un proceso de urbanización incompleto. El área urbana comprende asimismo las islas rústicas, tierras sin ocupación ni habilitación urbana, con una extensión no mayor a 2 hectáreas, y que están rodeadas en todos sus frentes por tierras habilitadas ocupadas como urbanas. 2. Terrenos en medio acuático. Comprende las islas, los terrenos ganados al mar, a los ríos, lagos, lagunas y otros cursos o embalses de agua, ya sea por causas naturales o por causas artificiales. Por lo tanto, señor presidente, en la conclusión, lo que se desea es fomentar la inversión privada acorde con las normas establecidas para la reactivación económica, y tenemos que actualizar algunas normas y dotarles de coherencia con las normas jurídicas ya existentes, las cuales han sido referenciadas por este Parlamento, por ejemplo, en las modificaciones del Decreto Legislativo 1224 a través del Decreto Legislativo 1251. Además, el Decreto Legislativo 1224 recoge las sugerencias realizadas por la OCDE en materia de desarrollo de una APP y proyectos en activos, lo cual coactúa la labor del Estado por cumplir con el programa País suscrito en dicha organización. Por dicha razón que comproponemos la incorporación de estos antecedentes. Y ese es el proyecto. No afecta, o sea, no afecta a las playas, no afecta sino a lo que se ha ganado de acuerdo a la legislación vigente y lo que dice también vivienda. Gracias, congresista. Pero todavía tengo una pregunta. Congresista del Castillo, me parecen perfectamente pertinentes y legítimas sus preguntas. Sin embargo, esto ya ha sido debatido extensamente, se lo recuerdo. Pero de repente no han preguntado lo que yo estoy preguntando. Muy bien, señor. ¿No? Adelante. Ese es el tema. Mi pregunta era muy precisa. O sea, ¿cuál es el mecanismo para esta adjudicación, para esta entrega de propiedad? O sea, esta exposición no ha respondido a mi pregunta. Y lo digo porque el artículo 76 de la Constitución, puede los reglamentos decir lo que quieran. Yo estoy leyendo la Constitución. Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. O sea, si usted mañana quiere disponer de un área ganada al mar, en medio de un río, tiene que hacerse bajo un mecanismo de licitación pública. A eso me refiero. La Autoridad Marítima Nacional podrá sugerir, oiga, el puerto tal, el muelle tal, pero no la adjudicación. Entonces, porque si usted da 60 años en uso, es una propiedad, evidentemente, no nos engañemos del tema. Entonces, yo solamente lo que pido es un mecanismo de transparencia en este punto. No estoy en contra del concepto de la ley, para que no haya digamos, fíjense, no por el hecho que lo haga un instituto armado, el asunto es transparente, al revés puede ser más complicado, ¿no? Entonces, esa es la pregunta exacta, ¿no? Y agradezco la diferencia de la exposición repetitiva, pero yo no iba ahí, yo iba al punto que he señalado. Correcto, pero todo lo que a través de la presidencia, todo lo que dice el congresista del Castillo, está reglamentado en el decreto legislativo 1224 y es justamente Proinversión la que pueda licitar esto. Ese es el mecanismo. Proinversión lo tiene que licitar, es obvio, porque ya está legislado sobre esto. Puede licitar ya sea en asociaciones públicas privadas o en proyectos en activos, tal como dice el desarrollo de esta norma. Muy bien. Eso es la licitación. Pero Proinversión se sigue oponiendo. Sí se opone, está por escrito. Tiene la palabra el congresista García Belaunde. Yo les ruego, tenemos algunos otros puntos en la agenda, abreviar el debate y eventualmente poder pasarlo a votación con cargo a que se mejore durante la discusión en el Pleno. Congresista García Belaunde. Presidente, yo voy a opinar sobre el proyecto, por supuesto, y voy a hacer algunas preguntas, pero antes quisiera precisar la intervención de la señora Scheffel sobre
el tema de la ley de las famosas exoneraciones a las compañías aéreas. ¿No está? Bueno, pero no sé si a la hora del día hay tiempo, presidente. Dos cosas. En primer lugar, la idea no ha sido que criticarla a ella ni de una manera, ni hemos dicho que ella está metida en cuestiones de lobismo. En segundo lugar, yo no he participado nunca a favor de estos proyectos. Acá está primero el 4 de diciembre de 2008, en la dictamen de la Comisión de Economía. No figuro yo como que haya votado a favor. Están los señores Ruiz Delgado, Reate Flores, Fujimori Gucci, León Romero, Sumaeta Flores, Pérez Monteverde, Abugataz Marluz, Meckler, Cane para la Cotera. Se abstuvo el señor comunista Ceballos Gámez. Sí, presidente, rapidísimo. En la votación después, el año 10, 4 de noviembre 10, estoy con licencia oficial, aquí está, presidente, no voto tampoco. Y en la actual norma, esta norma se aprobó acá el 7 de diciembre de 2016, y acá está mi licencia, presidente, sin goce de haber. Licencia sin goce de haber por haber viajado por asuntos personales. Aquí está, sin goce de haber. Sin goce de haber, además, cuando viajo, luego sin goce de haber con asuntos personales, presidente, y tengo asunto familiar. Y en la votación, tampoco estoy, acá figura en la votación, se votaron Corita Pacori, Quintanilla, Bruce, Miguel Torres, Galarreta, Lizana, Portugal, Carla Scheffel, Alcalá, Rolando Reati, Mercedes Arauz por unanimidad. Yo no estoy. Tampoco está en el Castillo. Lo que ha aparecido por ahí, presidente, es mi firma en unas actas porque soy secretario. Y si no firmo con el secretario, su comisión, su sesión de ese día no vale nada. Yo actúo un poco como notario. Y el presidente Guido Lombardi me pide que firme, y yo firmo, evidentemente, salvo que haya una gran ilegalidad en eso, o no haya existido la reunión, y sí existió, así que yo aclaro eso. Pasando al tema, la señora Scheffel está acá, quiero decir que no he acusado en ningún momento de lobista, y tengo por la señora Scheffel la mayor de las simpatías, por lo tanto no podría acusarla nunca de lobista en nada, ¿no? Sí. Sí, algo muy puntual. No, yo nunca he dicho que el congresista Víctor Andrés ha firmado. Ojo, nunca, porque yo sé que él firmó como secretario porque no estaba acá, exactamente, y no sabía su posición. Gracias, eso es todo. Bien, entonces entrando al tema del debate, presidente, me preocupa sí Proinversión. Proinversión es pro negocios, pro malos negocios además. Proinversión ha entregado a toda Odebrecht. Es decir, Proinversión es pro, acá lo dijimos alguien lo dijo, pro ratas, ¿no? Es una cosa, yo no confío en Proinversión, la verdad. Yo haría una reestructuración total de Proinversión, y además ahora se acaban de subir los sueldos y han hecho una serie de cosas. Y Proinversión lo preside el ministro de Economía, y el ministro de Economía que entregó la Interoceánica del Sur era el señor Kuczynski, que dice que él como presidente no sabía nada. O sea, él no actuaba, era responsabilidad del director ejecutivo. O sea, ¿el director ejecutivo Proinversión va a entregar esto? Yo creo que acá estamos hablando de cosas raras y extrañas. Pero en todo caso, yo creo que la idea es buena, yo creo que la idea puede tener un tipo de sustento, pero yo lo revisaría un poco más en el tema de las consultas que habría que hacer. Y 3 preguntas claves para el autor del proyecto, el señor Reategui. ¿En qué proyecto está pensando? ¿Qué proyecto está pensando? ¿Cuál es su referencia en el Perú, ¿no? O fuera. Porque acá hemos visto, la Rosa Náutica está sobre el mar y la Costa Verde está sobre la arena. Uno existe y otro ya desapareció. Entonces ahí hay 2 ejemplos de 2 restaurantes turísticos, digamos, emblemáticos. ¿Cuántos años podría ser la afectación? ¿Se entrega por cuánto tiempo? ¿Cuántos años sería la afectación? Yo creo que es fundamental. Y finalmente, el mecanismo de inversión. ¿Qué inversión se asegura? Y quiénes van a garantizar que la inversión se está llevando a cabo y cómo va a ser la supervisión después, ¿no? Si cambian de uso. Cambian de uso para una cosa turística, para una cosa, lo que ha hecho Jorge Castillo. Hemos tenido acá casi un puerto minero en Ancón, en la vía de Ancón.
Y bueno, ya el mismo grupo que iba a ser el grupo minero en Ancón se lo ha dedicado ahora a Salaberry y quiere hacer un puerto minero en Salaberry dejando la agricultura de lado, lo cual también está mal, y eso con el visto bueno de Proinversión. Y finalmente, presidente, yo creo que hay que fomentar las actividades nuevas. Aquí lo dijo Carla Sheffield, en la época del presidente Belaúnde se fomentó las actividades aeronáuticas y de Coique, por supuesto, y de comunicaciones. Y cuento una anécdota para terminar, presidente. El año 63 se dio una norma para que todos los canales de televisión traigan sus equipos y se instalen con arancel cero e impuestos cero, exonerados de impuestos. Y se instaló, entre otros, el Canal 2 de aquella época, Radio Victoria de aquella época, que era Canal 2, y el propietario nacional llamado Eduardo Cabero Dubois. Bueno, trajo todo exonerado de impuestos, pero dentro del equipo que trajo para la exoneración de impuestos, y vino Xavi Checker también a la inauguración, el señor Lombardi lo puede recordar, porque todavía en esa época ya era mayor de edad, y Xavi Checker era un gran artista, que vino a observar su santo en la inauguración del Canal 2, que todavía está su edificio botado ahí en la avenida Tacna. Se trajo como unidad móvil de televisión un Cadillac Eldorado. Y lo expropiaron, lo compusieron porque no era unidad móvil de televisión, a pesar que el señor Cabero decía que iban a filmar desde el Cadillac los desfiles. Fue expropiado por el Estado y acabó siendo un carro presidencial. Entonces, hay abusos también, hay abusos. Entonces, ¿qué hacemos contra los abusos, presidente? Y acá, entregarle a Proinversión esto, me parece que Proinversión está sumamente cuestionado y no me parecería correcto entregarle tanta autoridad a Proinversión. Congresista Reategui. Sí, gracias, presidente, y gracias Más preguntas. tanto al congresista Belaúnde como al congresista del Castillo por las preguntas y todas las dudas que tienen sobre este proyecto de ley, ¿no? Porque es bueno siempre debatir hasta sacar todas las ideas que hay atrás de este proyecto de ley. Me pregunta, ¿en qué proyecto estoy pensando? Estoy pensando en todos los proyectos que se puedan hacer, porque acá necesitamos inversión justamente para que haya más trabajo, más empleo y sobre todo el Perú pueda seguir caminando. O sea, puede ser aeropuertos, puede ser islas artificiales, puede ser cualquier cosa, proyectos urbanísticos, podría ser turísticos, ¿no? Puede ser, ¿en qué proyectos? Específicamente en ninguno. Lo que si pueden venir a seguir invirtiendo en el Perú, enhorabuena, ¿no? Pero ¿cuál es el mecanismo? O sea, el mecanismo es a través de Proinversión. Es decir, si yo presento un proyecto a Proinversión y Proinversión me dice que no va, pues piña. No va, pero el filtro es Proinversión, porque así se hace. Y a través de Proinversión tienen otro tipo de filtros, como es la Autoridad Marítima Nacional, y porque es en el agua, en los ríos, en una serie de cosas, en las lagunas. Y el otro es justamente la parte de la superintendencia de bienes. Cuando tú ya has ganado un terreno al mar o al río o a las lagunas, ya es tierra. Entonces, sobre eso, la superintendencia tiene, sí, por supuesto, tiene la facultad de poder definir y decidir sobre ese bien. Entonces, por lo tanto, ¿en qué inversiones? En todas. Mecanismos a través de Proinversión, porque es el filtro natural. No puedo ir yo y decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto y invierto. Pido autorización a la municipalidad, tampoco lo puedo hacer. Tiene que ser a través de un mecanismo. Y ese mecanismo es Proinversión. ¿Verdad? Y el otro es, ¿cuántos años? Obviamente, si no se puede transferir un bien, que yo voy a invertir, por ejemplo, 1.000 millones, yo no puedo transferir este bien, al menos para recuperar la inversión 60 años. Sí, me pido interrupción al congresista del Castillo. Por interrupción al congresista del Castillo. Se habla de ríos, tierras ganadas a los ríos. ¿Qué concepto es ese? Porque, ojo, acabamos de ver cómo hay tierras que se creía que ya estaban consolidadas, había hasta casas, y el río la recuperó y se acabó. Entonces, ese es un tema muy delicado. Y hablando de proyectos, por ejemplo, ¿la isla de San Lorenzo estaría en esto? No, la isla de San Lorenzo ya está, es una isla. No es ganado al mar, es isla. Y si tú a la isla de San Lorenzo le ganas un espacio más y unes el frontón con el de San Lorenzo, ¿cómo funciona? Bueno, yo no soy el proyectista, el inversionista, ¿no? Bueno, pero digo, ¿no? Esa es toda su imaginación, no la mía. Unir la punta con el de San Lorenzo se habla hace años, ¿no?
Claro, eso podría ser un puente, podría ganarse con afirmación de tierra, difícil porque pueden cambiar toda la morfología del mar. De repente las dos islas las pueden unir. O sea, me refiero que tú puedes empezar, oye, dame esta ampliación y terminas agarrándote del resto de la isla, como ha pasado a cada rato, ¿no? O sea, pido la autorización para la marina para ganar 20 metros al mar y terminas agarrando de toda la playa. Entonces, por eso los mecanismos de adjudicación tienen que ser muy claros y precisos, a eso me refiero, ¿no? Muy claros y precisos. Insisto que no me están todavía absolviendo esa interrogante. Presidente, estaba en interrupción, Sí, disculpa. continúa en el uso de la palabra el congresista. Pero parece que no me entendió. Eso está legislado. Ya está dentro de vivienda, está sobre terrenos ganados al mar, a los ríos, a las lagunas. Está legislado. Yo no estoy haciendo la norma, está legislado. Estamos haciendo la compatibilidad para que haya nuevas inversiones. Para futuras, bienes en futuro, no en el presente. Gracias, presidente. Gracias a usted, congresista Reategui. Bueno, aun cuando puedan persistir algunas dudas o inquietudes, hemos agotado el debate y lo voy a someter a votación si es que todavía contamos con el quórum de reglamento 2, 4, 6, 8, 9, 10. Sí, contando con el quórum de reglamento, se somete a votación el proyecto 1760 propuesto por el congresista Rolando Reategui con cargo a redacción para incorporar ese párrafo final que ha sugerido el congresista Reategui. Quienes estén de acuerdo se servirán expresarlo levantando la mano. Congresista Lizana, congresista Del Águila, congresista Torres, congresista Ramírez, congresista Martorell, congresista Alcalá, congresista Reategui, congresista Guía, congresista Scheffer. Quienes estén en contra, congresista del Castillo. Quienes se abstengan, congresista García Belaunde. Ha sido aprobado por mayoría. Gracias, señores congresistas. He sido informado por la coordinadora parlamentaria de la SUNAT que el día 13, el día lunes 13 de noviembre, está de regreso el superintendente y por lo tanto podemos programar una cita y comprometerlo para que esté el día 15 en la sesión ordinaria de la comisión, que es lo que haremos, señores congresistas. Presidente, me da disculpas, tengo que iniciar la comisión de fiscalización, me da un permiso. O sea, usted solo está interesado en su proyecto. No, con el mayor gusto, perdonen por la broma, congresista Reategui, gracias. Bueno, y tenemos a continuación el proyecto de ley 1439, que se suma al proyecto 1645 sobre prórroga en el plazo de la aplicación de la ley 30269, emisión de documentos cancelatorios para el pago de IGB que grava los servicios de transporte aéreo desde o hacia la ciudad de Iquitos. Vamos a solicitarle a la Secretaría Técnica de la Comisión, por favor, que nos haga un resumen de los proyectos que se han sumado para este efecto. La señora Roxana. Sí, presidente. El proyecto de ley 1439 y el proyecto de ley 1645-2016 CR están referidos a la prórroga del plazo de la aplicación de la ley 30269, emisión de documentos cancelatorios Tesoro Público para el pago del IGB que grava los servicios de transporte aéreo de pasajeros desde o hacia la ciudad de Iquitos. El objetivo de las propuestas es prorrogar el plazo de aplicación por 3 y 5 años de la Ley 29285, ley que establece la emisión de documentos cancelatorios Tesoro Público para el pago del IGB que grave los servicios de transporte aéreo de pasajeros desde o hacia la ciudad de Iquitos, ampliado por la Ley
30269, con la finalidad de promover y facilitar el acceso por vía aérea a la ciudad de Iquitos, contribuyendo a su interconexión. Sin embargo, el subsidio no es un beneficio tributario como erradamente se cree, no ha solucionado el principal problema de la ciudad de Iquitos, su conectividad con el resto del país por las siguientes razones. El subsidio otorgado no ha aumentado la participación de Iquitos en el transporte aéreo de pasajeros a nivel nacional, el mismo que pasa de 6% en el 2009 a 4.3% en el 2016. El crecimiento del número de pasajeros por servicios de transporte aéreo entre los años 2002 y 2017 en los principales aeropuertos de las ciudades del interior del país ha sido menor en los casos de Iquitos, 169.2%, en Madre de Dios, 114.7%, que tienen subsidio de documentos cancelatorios, mientras que en otras ciudades sin subsidio han duplicado, Tacna, Puno y Cusco. Ha triplicado en Tumbes, Yurimaguas, Chiclayo y Trujillo, cuatriplicado. En San Martín y Cajamarca, quintuplicado en Piura y Ayacucho, e incluso crecido mucho más en Arequipa, Huánuco, Jauja y Chachapoyas, el número de pasajeros. No hay evidencia de una mejora en el precio de los pasajes aéreos para los usuarios. Más bien, el actual esquema limita los mecanismos de mercado al no existir incentivos para realizar ofertas o reducir el precio de los pasajes para incentivar la demanda, debido a que a mayores precios recibirá mayor monto de documentos cancelatorios. Por ejemplo, los costos de los pasajes hacia Tumbes y Tacna, que se encuentran a 1.017 kilómetros y 985 kilómetros de distancia, son menores al valor que tiene un pasaje a Iquitos, que está a 1.011 kilómetros. En consecuencia, resulta pertinente un esquema que sustituya la Ley 29285 por transferencias a favor del Gobierno Regional de Loreto por un monto equivalente de los recursos, con el objeto de que se orienten a inversiones en infraestructura social, lo cual sí tendría impacto directo en la población de Iquitos y Loreto. Los beneficios netos de la propuesta son disminuir la brecha de infraestructura en Loreto y promover el desarrollo económico de la región al generarse nuevas oportunidades, incrementar los recursos de inversión de infraestructura social y generar nuevos puestos de trabajo. En 8 años tendríamos que el Gobierno Regional de Loreto recibiría para inversiones la suma de 237.6 millones, mayor al subsidio de 89.1 millones por los 3 años de ampliación del subsidio. Facilitar el acceso por otras vías de comunicación a la ciudad de Iquitos, contribuyendo a su interconexión con el resto del país. Promover el transporte aéreo de personas desde y hacia la ciudad de Iquitos, permitiendo su conexión a través de los mecanismos de mercado. Ese es el texto que proponemos, presidente. Muchísimas gracias, señora Roxana. Es evidente, y si me permiten quiero dar un par de cifras, que lo que acaba de leernos la Secretaría Técnica da cuenta de cómo, en primer lugar, la exoneración del IGB a los pasajes no se ha trasladado al usuario, al pasajero. Un pasaje a Tumbes o un pasaje a Tacna, más o menos a la misma distancia que a Iquitos, cuestan menos que los pasajes a Iquitos, pese a que el de Iquitos está exonerado. Y tampoco se ha incrementado el turismo a Iquitos, como bien ha señalado el informe que acabamos de escuchar. Entonces, lo razonable parece aplicar lo que ha dado en llamarse la fórmula San Martín. El dinero recaudado por ese 18% de IGB que no se exonera, se entrega al gobierno regional para que haga las obras que vayan en beneficio de un incremento del turismo, de la conectividad, etcétera, etcétera. Al respecto quisiera escuchar sus opiniones, en caso contrario pasaríamos al voto. Congresista de la Isla. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos los colegas. Este es un asunto que merece la atención especial de la Amazonía y particularmente de la región Loreto y la ciudad de Iquitos. En este momento están expectantes por el desarrollo y la discusión de este asunto.
Este es un tema de particular interés nuestro, yo soy de la región Loreto, porque naturalmente quien no conoce el cómo llegar a nuestra región seguramente no tiene muy claro el porqué del origen de la ley primigenia que se dio a fines del año 2008, cuando se propugnaba precisamente el mejoramiento y la facilidad que se le daba especialmente a los pobladores de Iquitos para que puedan trasladarse desde esa ciudad hacia cualquier otra parte del país. No necesariamente para fomentar el turismo, porque eso no lo provee, no lo señala precisamente la ley original. Era justamente para compensar la desigualdad de vivir en Iquitos, la única ciudad aislada del resto del país, la única ciudad que no tiene conectividad terrestre, como sí lo tiene Tumbes y Tacna, por ejemplo, ciudades mencionadas por usted en el ejemplo ilustrativo. Bien, 9 de la mañana con 40 minutos, como podemos observar en sus pantallas. Tenemos la Comisión de Economía que viene sesionando ya desde hace 1 hora y media aproximadamente, así como también la Comisión Especial del BRAEM que se encuentra en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.